Les habla Franklin Rodríguez, director de la encuestadora Academia Consultores. La Asamblea Nacional es el órgano legislativo de mayor importancia para los venezolanos. Es por eso que es de vital importancia conocer cuál es la gestión y el trabajo legislativo que hacen los representantes del Estado Barinas en el Parlamento Nacional. Saber cuál es la calificación que le otorga el pueblo a esa gestión legislativa, y es preciso, dado el escenario del año 2020, que la Constitución Nacional nos dice por mandato que debe realizarse el proceso electoral. Es fundamental mostrar cuál es la intención de participación del pueblo barinés en el proceso electoral Asamblea Nacional 2020. Es importante también conocer la oposición barinesa y las figuras más resaltantes que se proyectan como potenciales candidatos para este venidero proceso electoral. En tal sentido, entremos en materia. En el año 2015 se realizaron en todo el territorio nacional las elecciones a la Asamblea Nacional. En el estado Barinas resultaron electos 6 diputados, 5 de ellos de la oposición y uno de ellos perteneciente al bloque del chavismo. En la lista resultó electo el parlamentario Julio César Reyes por la oposición, y por el sector del chavismo resultó electo el diputado Adrúbal Chávez. La diferencia entre ambos bloques, entre ambas listas, fue de 51.159 votos, un margen bastante amplio y de mucha importancia. En cuanto a las circunscripciones, resultaron electos el diputado Freddy Superlano, el diputado Adolfo Superlano y la diputada Maribel Guedes en la circunscripción número 1, en tanto que en la circunscripción número 2 resultó electo Andrés Eloy Camejo, también de la oposición. En ambas circunscripciones la diferencia entre los candidatos del chavismo y los candidatos de la oposición sobrepasó los 20.000 votos a favor de los candidatos de la oposición. Al respecto, es importante saber cuál ha sido el trabajo legislativo de estos legisladores, y además saber qué calificación le otorga el pueblo a el trabajo que han venido cumpliendo desde el Parlamento Nacional. En tal sentido, Academia Consultores ha venido realizando la evaluación periódica de la participación de estos diputados en cuanto a su trabajo legislativo. Vemos entonces cómo el diputado Julio César Reyes obtiene un 55% de valoración de gestión positiva. Julio César Reyes, 55% de valoración positiva. En tanto que quien resultó electo por las planchas, por las listas del chavismo, Adrúbal Chávez, obtiene un 61% de valoración negativa. Ahí están las diferencias en cuanto a los parlamentarios electos en la lista. Julio César Reyes, 55% positiva, Adrúbal Chávez, 61% negativa. En cuanto a los diputados electos en las circunscripciones, el diputado Freddy Superlano actualmente se encuentra fuera del país, se ha visto envuelto en algunos problemas de orden jurídico. Además, hemos visto que actualmente ha sido señalado por la periodista Patricia Poleo en algunas situaciones que se presentaron como presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, y está en este momento fuera del país. En tanto que su suplente, el diputado Lincoln Pérez, últimamente no se ha presentado, no ha estado asistiendo a las sesiones del Parlamento Nacional. El diputado que también fue parte de esa fórmula, el diputado Adolfo Superlano, tiene una valoración de 67% negativa, y en tanto que Maribel Guedes tiene una valoración que le otorga al pueblo de 56% negativa. Asimismo, vemos entonces que en la otra circunscripción, la ganada por el parlamentario Andrés Eloy Camejo, tiene un 52% de valoración positiva. Es decir, de los 6 parlamentarios electos por el Estado Barinas, están acudiendo al Parlamento Nacional 5, y 3 de ellos tienen una valoración negativa y otro está fuera del país. Vamos a conocer entonces cuál es, a mostrar la intención de participación del pueblo, la disposición de ir a votar del pueblo barinés para el próximo proceso electoral a la Asamblea Nacional del año 2020.
vemos que un 32% está muy dispuesto a ir a votar, en tanto que un 29% está dispuesto a ir a votar. Solo un 18% está nada dispuesto y un 16% está poco dispuesto. Si hacemos la sumatoria entre muy dispuesto y dispuesto, tenemos que un 61% de los barineses está con mucha disposición, muy dispuesto o dispuesto a ir a votar. 61% sería la participación electoral si el proceso electoral se realizara en estos momentos. Es importante conocer entonces la oposición barinesa y las figuras más resaltantes que se proyectan como potenciales candidatos. Y para eso mostremos entonces cuáles serían las figuras resaltantes en el grupo de los cuatro. El grupo formado por Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo. Dentro de las figuras resaltantes en Voluntad Popular, y quien más se destaca es el ingeniero Jesús Macabeo. Sería entonces Macabeo la figura que debería presentar esta organización política al proceso electoral. En tanto que en Primero Justicia, esa figura que más resalta, que se proyecta como potencial candidato, es el doctor, el abogado Pedro Castillo. En tanto que Acción Democrática debería repetir al Parlamento Nacional con el ingeniero Andrés Eloy Camejo, quien es la figura que más se destaca dentro de los actores políticos de Acción Democrática. Es bueno resaltar, como vemos en la gráfica, que el diputado Julio César Reyes, con ese acercamiento que ha tenido con el partido Un Nuevo Tiempo, lo estamos colocando allí como el potencial candidato para para formar este equipo, estas planchas, estas estructuras, esta plataforma que presentaría la unidad ante el proceso electoral 2020. Sería la ficha que se jugaría Un Nuevo Tiempo en el estado Barinas. Asimismo, es bueno conocer cuáles serían los candidatos de aquellos partidos políticos que no pertenecen al G4, pero que están dentro de la mesa de diálogo nacional. Vemos que los partidos Esperanza por el Cambio, el partido Cambiemos, el partido Soluciones y Avanzada Progresista, que son los partidos de mayor peso en esta mesa de diálogo nacional, solamente el partido Avanzada Progresista destaca una figura que es Richard Ojeda. El ex concejal Richard Ojeda es la figura que más destaca en ese grupo de partidos que pertenece a la mesa de diálogo nacional. Y en cuanto a las figuras que son parte de los partidos flotantes, es decir, que no pertenecen al G4 ni pertenecen a la mesa de diálogo nacional, como el Partido 20 Venezuela de María Corina Machado, solamente resalta allí una figura femenina que es Zulay Aro. Zulay Aro, destacada dirigente de 20 Venezuela, es la que aparece en las encuestas como potencial candidato a formar parte, bueno, de ese equipo que representaría la oposición a un proceso electoral venidero. En tanto que dentro de la sociedad civil y los gremios se ha proyectado una figura que es el abogado Fernando Monsalve. Fernando Monsalve, recordemos que viene de las filas de COPEI, pero que se ha venido presentando como independiente, ha venido haciendo un trabajo con un conjunto de ciudadanos y se ha proyectado, es el que aparece más posicionado en las encuestas en el estado Barinas. Este análisis que hemos cumplido, hemos planteado porque la oposición debe definir su participación y asimismo debe conocerse Barinas cuáles son las figuras que han venido proyectándose como potenciales candidatos, cuál ha sido su gestión, y este ha sido el trabajo que ha venido cumpliendo Academia Consultores en el estado Barinas.